Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a trabajar propiedades fundamentales del triángulo. Como sabemos, un triángulo se forma por tres puntos no colineales. Al unir por medio de un trazo los tres puntos, formamos un triángulo, donde los puntos se convierten en vértice y el trazo se convierte en lado. Por lo tanto, en un triángulo habrá tres vértices, tres lados, y entre lado y lado se formará un espacio llamado ángulo. Si está dentro del triángulo será ángulo interno, y si está fuera del triángulo será ángulo externo. Nosotros nos vamos a enfocar en los ángulos. ¿Bien? Primera propiedad. En todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos interiores es igual a 180. Bien, acá tengo el triángulo. Y nosotros hemos dicho, entre lado y lado habrá un espacio. Ese espacio se llama ángulo. Como está dentro del triángulo, será ángulo interno. Por lo tanto, habrá tres ángulos internos. La suma de estos tres debe ser 180. Es una propiedad fundamental para todo tipo de triángulo. ¿Correcto? Bien. La segunda propiedad, en todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos exteriores es igual a 360. Bien. Acá está el triángulo y acá está el ángulo que está fuera del triángulo, quiere decir que es un ángulo externo. Entonces, la suma de los ángulos externos debe ser 360. Y la tercera propiedad, en todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos internos no adyacentes a él. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo el triángulo y acá hay dos ángulos internos. La suma de estos dos ángulos internos va a ser igual al ángulo exterior opuesto. Eso es lo que me quiere decir, no adyacente. Quiere decir, la suma de estos dos ángulos internos va a ser igual al externo opuesto. ¿Quién es opuesto? El que está al frente. A la suma de estos dos ángulos internos va a ser igual al ángulo externo que está su opuesto. Entonces, alfa más beta debe salir o debe ser igual a x. Bien. Entonces, hoy vamos a trabajar o nos vamos a enfocar en los ángulos. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. La suma de los ángulos externos de un triángulo es 360. La suma de dos ángulos internos me debe salir un externo que está o que es frente o que está a su opuesto. ¿Correcto? Bien. Ahora sí, hacemos la parte práctica. Bien. Veamos el ejercicio. Me dice, en el triángulo RST, calcula el valor de alfa. Muy bien. Nosotros observamos el gráfico, es un triángulo. Acá están los ángulos internos. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? La suma de los ángulos internos, en este caso, alfa más 30, más alfa más 70, más
alfa más 20 debe salir 180. ¿Por qué? Porque son ángulos internos. La suma de los ángulos internos en un triángulo es 180. Bien, sumamos. Alfa más alfa es 3 alfa. Más 30 más 70, 100. Más 20, 120. Igual 180. El 120 va a pasar a restar. 180 menos 120 será 60. Y el 3 pasará a dividir, ¿no? $60 entre 3 y esto me debe salir 20. Y esa es la respuesta. ¿Correcto? 20. Bien. El segundo ejercicio también tenemos 3 ángulos internos. Pero observamos que este es un recuadro, un cuadradito, un rectangulito. ¿Qué significa que ese ángulo vale 90 grados? Entonces decimos que la suma de los ángulos internos debe salir 180. X más 90 más 70 debe salir 180. Sumamos 160, bajamos y esto debe salir 180 menos 160. Restamos 20. Y esa es la respuesta. Sencillo, ¿verdad? Bien. Acá me pide calcular X. Muy bien. Observamos que los ángulos están internamente, o sea, son internos. Los ángulos son internos. Por lo tanto, la suma será 60 más 80 más X debe salir 180, ¿no? La suma de los ángulos internos es 180. Bien. Acá me sale 140 más X debe salir 180. El 140 va a pasar a restar. Y esto debe salirme 40. Bien, y esa es la respuesta. Bien, acá tengo dos ángulos internos. Miren, un interno, otro interno. La suma de estos dos debe ser igual a este ángulo externo. Dos internos debe salir un externo. Entonces quiere decir que 2 alfa más alfa más 24 debe salir 60. Sumo, acá debe salirme 3 alfa.
más 24 es igual a 60. El 24 va a pasar a restar. El 24, como está positivo, pasa a restar. Y voy a obtener 36. Por lo tanto, el 3, como está multiplicando, va a pasar a dividir. Y en esa división, alfa me va a salir 12. Y esa es la respuesta. Bien, acá también tengo dos ángulos internos. ¿Ven? Acá hay dos ángulos internos, de tal manera que la suma de estos dos me debe salir el externo. Y será 50 más 80 debe ser igual a x más 60. Bien. Al sumar voy a obtener 130 y el 60 va a pasar a restar. Y voy a obtener 70. Y ese será el resultado, la respuesta. Bien. Acá tengo un triángulo donde conjugo x, conjugo 3x, pero me faltaría conocer este ángulo. ¿Bien? Para sumar los 3 y que me salga 180. Pero puedo sumar x más 3x, pero me falta un valor. Bien, entonces, nosotros en la clase pasada hemos dicho que un ángulo llano, mira, este es un ángulo llano. Y todo ángulo llano, ¿cuánto vale? 180. ¿No? Tengo 45, tengo 55, 45 más 55, acá nomás tengo 100, para 180, ¿cuánto me faltaría? 80, ¿verdad? Y eso va acá. 80. ¿Ve? El ángulo llano tiene 180. Como yo tengo 55 más 45, tengo 100. Entonces me faltaría para 180, 80. Y ese 80 va en el centro. Entonces yo digo, ahora sí puedo sumar. 3x más 80 debe salir 180. Sumo 4x el 80 va a pasar a restar. Y esa resta será 100, donde el 4, como está multiplicando, va a pasar a dividir. Por lo tanto, voy a obtener 100 entre 4, 25. Y ese es el valor. Esa es la respuesta. Bien, ha sido sencillo, hemos terminado la parte teórica, la parte práctica. Recordando que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. La suma de dos ángulos internos me va a salir un externo que está
a su opuesto o frente a ellos. Y la suma de los ángulos eternos, 360. Gracias.